Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. La idea de hoy es presentar las diferencias en relación al concepto de repetición. Yo elegí el concepto de repetición en David Nacio y en Lacan en relación al seminario de desambiguación, intentando establecer las diferencias de este concepto tan importante y tan nodal y tan estructural, ¿no? Para el psicoanálisis. Bien, entonces es un tránsito bastante extendido que voy a realizar, porque primero lo que voy a hacer es, trabajé un libro de Nacio que se llama ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores?, del año 2013, de Editorial Paidós, en donde, estuve buscando varios libros, pero este concepto me pareció el más rico para pensar. Y entonces me dediqué a investigar, ¿no? Cuál era la posición de Nacio en relación a este concepto y cuál es la posición de Lacan en relación al concepto de repetición. No me sorprendió, digo, de antemano, lo que piensa lo que descubrí en Nacio, porque yo tenía un preconcepto de su posición absolutamente freudiana, lo voy adelantando, y me permitió descubrir en Lacan también cómo el concepto de repetición, la riqueza, ¿no? La riqueza del concepto. Bien, entonces la primera diapositiva dice que Nacio lo primero que dice en este libro es que el inconsciente es repetición, ¿sí? Julián, podés pasar a la segunda. O sea, él define al inconsciente, lo articula directamente al concepto de repetición, ¿sí? Y dice que el poder, el inconsciente tiene el poder de hacernos repetir. Así lo plantea Nacio. Luego dice que toda neurosis de adulto repite una neurosis de niño, ¿sí? Acá ya estamos ubicados en un recorrido absolutamente freudiano, ¿no? Yo no sé qué de Lacan tiene Nacio, ¿no? Que se autodenomina lacaniano. Es más, estuvo en los seminarios de Lacan, y creo que tradujo algunos seminarios, pero bueno, esto es lo que dice en el año 2013, ¿no? Toda neurosis, primero neurosis, ¿no? De adulto repite una neurosis de niño, y dice que el inconsciente, primero define el inconsciente como una fuerza, ¿no? Que nos impulsa a reproducir activamente desde la primera infancia el mismo tipo de apego amoroso y el mismo tipo de separación dolorosa que jalonan nuestra vida afectiva, ¿no? Habla de fuerza, habla de reproducción afectiva, ¿no? Activa, de apego. En este caso, la repetición es una repetición sana y el inconsciente una pulsión de vida. Bueno, ya con estos conceptos, ¿no? Nacio inaugura toda una ubicación, ¿no? Una posición freudiana, ¿no? Acerca del concepto de repetición y de inconsciente, ¿no? Diciendo que el inconsciente es una fuerza, que reproduce cuestiones de la infancia, y que habría, según él, una repetición sana, ¿no? Y al inconsciente, desde esta mirada de la repetición, lo ubica articulado una pulsión de vida, ¿no? Sí, o sea, la repetición sana está articulada a la pulsión de vida, ¿no? Dos conceptos absolutamente freudianos, ¿sí? Dice, el inconsciente también es la fuerza, ¿no? Que nos empuja a reproducir compulsivamente, dice, los mismos fracasos, ¿no? Los mismos traumatismos, habla de fracaso, ¿no? Articula repetición con fracaso, con traumatismo, con trauma, y conductas enfermas, ¿no? Así lo dice Nacio en este libro. En ese caso, la repetición es una repetición patológica y el inconsciente una pulsión de muerte. O sea que acá ya vemos que él ubica, ¿no? Habría como dos repeticiones, ¿no? Una sana articulada a la pulsión de vida y una enferma a la pulsión de muerte.
¿no? Y dice, el inconsciente es una pulsión de vida o de muerte, y dice que es la causa de nuestras conductas repetitivas, sanas o enfermas. Bien, él acá también habla de salud y de enfermedad, ¿no? O sea, él recoge directamente conceptos absolutamente freudianos. Yo no sé cómo se autopercibe, ¿no? O cómo se ubica desde la perspectiva lacaniana, porque todos estos conceptos son de la teoría freudiana, ¿no? Inconsciente como fuerza, pulsión de vida, pulsión de muerte, trauma, repetición patológica, salud, enfermedad, bueno, en fin, todos conceptos absolutamente freudianos, ¿no? Y lo que dice él es que el analista debería buscar en las entrevistas las primeras apariciones de estos trastornos, ¿no? De la cuestión traumática. Y que dice que el profesional de esta manera podrá establecer la serie repetitiva, ¿no? Si empieza a ubicar temporalmente la manifestación del trastorno desde el más antiguo hasta el más actual, ¿no? Bueno, y él dice que el analista debería ubicar la configuración traumática, ¿no? De esta repetición, ¿no? Bien. Bien. Entonces, bueno, podemos pasar a la próxima, Julián. Luego él dice que hay una repetición temporal, ¿no? Él dice que hay repeticiones temporales y espaciales, o sea, aparte de las repeticiones buenas y malas, ¿no? Él dice que hay repeticiones temporales y espaciales, ¿no? Entonces, o sea, dice que la repetición del síntoma en el tiempo es el número de veces, ¿no? Que se manifestó el síntoma desde su primera aparición, ¿no? A esto lo llama repetición temporal, ¿no? ¿Cuántas veces apareció el síntoma desde que apareció la primera vez? Y dice que es una repetición, la repetición temporal es horizontal, ¿no? Porque tiene que ver con las sucesivas manifestaciones que se extienden en una línea de tiempo, obviamente como una sucesión, ¿no? Como una línea del tiempo, como una flecha del tiempo, ¿no? O sea, bien freudiano, o sea, yo creo que le rinde honores a Freud, Ignacio, ¿no? Con todas estas definiciones del concepto de repetición. Utiliza todos los conceptos freudianos, absolutamente, la repetición sana, patológica, articuladas a la pulsión de vida, la pulsión de muerte, inconsciente como fuerza, espacio lineal, tiempo pensado, por supuesto, como una sucesión, ¿no? Inicio de la repetición, habría que hilvanarla desde el inicio, ¿no? Esa es la repetición, desde la primera vez que aparece el trauma, ¿no? Y dice que de esta manera la repetición se puede identificar y contar, ¿no? Y dice que el paciente la sobrelleva, la cuenta y la comparte con el terapeuta, ¿no? La temporal tiene que ver con la cantidad de veces que el paciente repite en la cuenta junto al terapeuta los traumas que se vienen repitiendo, ¿sí? A lo largo del análisis, ¿sí? Bien. Luego, Julián, puedes pasar, aparece la repetición espacial, ¿no? Juli, si pasás, ahí está, ¿no? Dice la repetición espacial o tópica, ¿no? De la fantasía, él dice que la emoción consciente de un síntoma repite una emoción inconsciente de la fantasía, ¿no? Bien, bien, bien. Yo creo que es más freudiano que Freud, ¿no? Se ubica como más freudiano que Freud realmente, diciéndose lacaniano, Nacio, pero bueno, me parecía un autor interesante para poder desambiguar, para poder pensar, ¿no? Justamente por la diferencia radical ¿no? que en realidad se autodenomina lacaniano y es absolutamente freudiano por lo que yo acá estoy trayendo, ¿no? Y dice que entonces un elemento perteneciente al espacio de lo consciente, o sea, de la conciencia, el síntoma, ¿no? Cuando aparece el síntoma seguramente en el cuerpo, ¿no? Porque esto, digamos, lo ubicarían en la conciencia,
repite un elemento perteneciente al inconsciente, que lo articula a la fantasía. Entonces dice que la repetición espacial o tópica, ¿no? Y tópica habla de topos, como habla Freud de los lugares, del aparato psíquico, incluso recoge una palabra, ¿no? Utilizada por Freud en relación al aparato, y dice que la repetición espacial o tópica de la fantasía, ¿no? Que se denomina repetición vertical, ¿no? Porque dice que en ella se superponen dos manifestaciones, una en profundidad, que es la fantasía, y en la otra el síntoma, así como que el síntoma estaría en la superficie y abajo del síntoma estaría la fantasía. Entonces, a la repetición espacial o tópica, ¿no? Le da una ubicación vertical, ¿no? Donde arriba estaría el síntoma, me imagino en el cuerpo o en la conciencia, y la fantasía en el inconsciente, ¿no? En la profundidad. Y dice que esta repetición espacial no puede ser reconocida por el paciente, ¿no? Y es el terapeuta que debe deducirla, ¿no? A través de una deducción. Se trata de una repetición interna, intrapsíquica, que se llama repetición tópica. Les aclaro que todos estos conceptos son extracciones del libro, son citas del libro que yo fui como parafraseando de alguna manera, pero esto está casi textual del libro, ¿sí? ¿Por qué repetimos? ¿Sí? Del año 2013. ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? ¿No? Ya el título también amerita una reflexión, ¿no? Como si se repitieran errores, ¿no? Como si lo que se repite son errores, ¿no? Esto es lo que plantea Nacio. Entonces, bueno, esta repetición espacial también se trata de una repetición intrapsíquica, utilizando los conceptos freudianos del aparato psíquico y también el concepto de espacio tópico, ¿no? También utilizando otro concepto freudiano, ¿no? De la tópica freudiana. Bien, pasamos, Julián, a la próxima. Después dice que desde el punto de la mirada del analista, dice que debe ser doble, ¿no? En relación a la repetición. Dice que por un lado tiene que mirar al pasado, tiene que mirar atrás, ¿no? A la historia material, ¿no? Se refiere Nacio. Dice a la historia del trastorno que afecta al paciente, y por otro lado debe mirar hacia adelante, ¿no? Para recrear la escena del síntoma y la escena de la fantasía, ¿no? O sea que acá también, ¿no? Da una indicación de la posición del analista en relación a no diría la lectura de la repetición, sino a la intervención, ¿no? A la escucha, al estilo freudiano, de cómo el analista debe escuchar la repetición, debe mirar a la historia material, articulada originada en un trauma, ¿no? Y por otro lado debe mirar hacia adelante, para recrear, ¿no? Él dice recrear la escena del síntoma y la escena de la fantasía. Bien. Entonces, bueno, vemos como acá también utiliza conceptos absolutamente freudianos, ¿no? Historia material, tiempo lineal, trauma, origen, fantasía, que es un concepto freudiano, pulsión de vida, pulsión de muerte, síntoma, superficial, fantasía profunda, ¿no? Son todos conceptos absolutamente freudianos. Yo creo que Nacio se volvió más freudiano que Freud todavía, ¿no? Pero bueno, esto es lo que está en el libro, ¿sí? Esta es su teoría de la repetición. Bien, podemos seguir. Julián, podés, ahí está. Entonces, él arriba a una definición, luego de repetición, y va a decir que la repetición es una secuencia, ¿no? De por lo menos dos ocurrencias, ¿no? Dice, la repetición es una secuencia de al menos dos ocurrencias en la que un objeto aparece, que es la primera ocurrencia, o sea, desaparece y reaparece, ¿no? Y aparece la segunda ocurrencia, o sea, aparece un objeto, o sea, aparece, desaparece y reaparece, ¿no? Que es la segunda ocurrencia.
O sea, primero aparece, es la primera ocurrencia, y después desaparece y vuelve a aparecer, es la segunda ocurrencia. Y dice que este objeto, ¿no? que es donde va a aparecer y desaparecer un objeto, tiene, la segunda vez que aparece es, digamos, aparece con una diferencia en relación a la primera vez, ¿no? Dice, y acá sí intenta acercarse a Lacan, donde aparece esbozado de alguna manera un concepto de que la repetición no es la repetición de lo mismo, sino que se repite con la diferencia, ¿no? Y que cada vez que aparece esta repetición aparece algo de la diferencia. Bueno, acá ya ahí está como, bueno, ¿no? Acá está como alineándose un poquito con Lacan, porque este concepto también Lacan lo va a trabajar, ¿no? Que es la repetición con diferencia. Bien, pero aparece el concepto de objeto, que aparece, que desaparece, que reaparece, ¿no? Para él, la repetición tiene que ver con este movimiento, ¿no? De desaparición, de aparición, desaparición y reaparición de un objeto, ¿no? Y ahí aparece la repetición con una diferencia, ¿sí? Bien, podemos seguir. Bien, después aparecen otros conceptos, ¿no? Como por ejemplo el concepto de repetición y unidad, que me pareció muy, muy, muy llamativo, ¿no? El concepto de que la repetición está articulada al ser, ¿no? A la perseveración en el ser. Y por otro lado, el concepto de repetición y la identidad, que tiene que ver también con, con perseverar en el ser. Y él dice que habría dos fórmulas que definen la identidad, que producidas por la repetición, que son repito, luego existo y soy lo que repito, ¿no? O sea, que habría como dos fórmulas articuladas a la repetición, una vinculada a la existencia, ¿no? Y al ser, ¿no? A la existencia y al ser, o sea, en donde la repetición tendría que ver con la unidad, con la perseveración en el ser, y por otro lado, la repetición y la identidad, ¿no? En donde él dice, soy lo que repito, ¿no? Entonces dice que a través de la repetición los individuos conservan su unidad, ¿no? O sea, él no entiende, o sea, el sujeto barrado no parecería no estar, aparte habla de individuo, ¿no? No habla de sujeto barrado, no. Dice que la repetición permite conservar la identidad del individuo, ¿no? O sea, y permite existir lo más posible, ¿no? Y permite la repetición conservar la identidad a lo largo del tiempo. Y él dice, me repito y al repetirme conservo mi pasado, porque cada vez que me reencuentro con él me apropio de mi pasado, ¿no? Él dice que la repetición tendría que ver con una conservación, ¿no? Del pasado, ¿no? Y aparte él dice que uno mejora con la repetición, ¿no? Dice, instruida por la experiencia, y que el hecho de la repetición va a acrecentar los conocimientos acerca de mi identidad y de mi ser, ¿no? Porque de esa manera, cuando uno, digamos, repite los síntomas o los objetos o las cuestiones traumáticas, se consolida la identidad, ¿no? Dice, porque a fuerza de repetir, confirmo que soy el mismo de ayer y el mismo de hoy, ¿no? O sea que la repetición sería algo bueno, ¿no? Para Nacio, ¿no? O sea, por eso él dice, repito, luego existo, ¿no? Porque esta existencia, este ser idéntico a sí mismo, estaría, digamos, sostenido, ¿no? O se vería beneficiado por la repetición, ¿no? Sería así. Y dice que la repetición produce tres efectos muy importantes, que es preservar nuestra unidad de individuos, ¿no? Él utiliza la palabra individuos, desarrollar al máximo nuestras potencialidades, esto también es lo que permite la repetición, y consolidar el sentimiento de que somos los mismos ayer y hoy, ¿no?
como un sentimiento de mismidad, ¿no? Dice, además, dice, la repetición produce un triple efecto benéfico, ¿no? Dice que la repetición es buena, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de repetición sana, ¿no? Articulada a la pulsión de vida? Y porque dice que la repetición permitiría, ¿no?, la conservación de sí, la plenitud personal y la formación de la identidad. Hasta eso mismo dice, ¿no? Son como que le ve muchos, muchos beneficios. Y dice que repetir nos estructura, nos da seguridad, nos hace bien, ¿no? Y él dice o sea, dice, soy lo que repito, ¿no? Y vuelvo a decir que la repetición es la afirmación de nuestra identidad, ¿no? Él vuelve, ¿no?, con esta mismidad, con este aspecto benéfico de la repetición y que es lo que permite afirmar nuestra identidad y conservarla, ¿no? Y él lo ve como algo bueno eso, como algo benéfico para el individuo. Bien, luego podemos seguir un poco más. Dice que entonces vuelve a los conceptos anteriores de repetición sana, ¿no?, o rememoración, y dice que la repetición sana es el retorno a la conciencia de un pasado olvidado. Él habla de un pasado olvidado, habla de pasado, habla de olvido, ¿no? Y dice que es el retorno en nuestros comportamientos sanos de un pasado intenso y reprimido y probablemente traumático, dice, y que la primera forma de repetición es un acto sano, perdón, la primera forma de repetición en un acto sano es el de un inconsciente que asimilamos a las pulsiones de vida que apuntan a extender al ser, ¿no? Entonces, él dice que la repetición sana está articulada a las pulsiones de vida, a la extensión del ser, a la mismidad, ¿no? Esta idea de vida como eros, como reunión, como unión, ¿no? Y que en la repetición sana se repiten los acontecimientos pasados sanos, ¿no?, y reprimidos. Bien. Y la repetición patológica, él la ubica como, dice que ahí sí es el retorno compulsivo de los síntomas y comportamientos enfermos de un estado traumático, ¿no?, anterior y procluido y reprimido. Él utiliza algunas cuestiones, utiliza como palabras de Lacan, ¿no?, algunos significantes, pero lo ubica en una teoría freudiana, ¿no? O sea, utiliza el concepto de forclusión, pero bueno, lo asimila con represión, lo pega, bueno, en fin. Y dice que la repetición patológica es el retorno compulsivo de un pasado traumático que estalla en el presente, habla de pasado y de presente, y estalla en el presente como un síntoma o con una acción compulsiva. Y dice que esto, o sea, por lo tanto, la repetición patológica o compulsiva es la explosión, ¿no?, del retorno de un pasado traumático, ¿no? Y que está articulado esta compulsión, esta repetición enferma, pensada como compulsión, ¿no?, igual que Freud, como compulsión a la repetición. Nosotros vamos a ver, cuando veamos Lacan vamos a ver Freud, pero Nacio, que se dice lacaniano, utiliza el concepto de compulsión, ¿no? Y que está articulado a las pulsiones de muerte, ¿no?, esta compulsión a la repetición, ¿no? Y articulado a las pulsiones de muerte, al concepto de trauma, bien, y que estas pulsiones de muerte en oposición a las pulsiones de vida, de la repetición sana, lo que hace es desestabilizar al individuo, ¿no? Bueno, y no desestabilizarlo. Bien, podemos pasar. Entonces, él dice que la repetición es compulsiva. Acá sí utiliza el concepto de Freud de compulsión a la repetición, ¿sí? Porque
resulta, dice, de un doble impulso irresistible, dice, de la fantasía inconsciente, dice un impulso hacia lo alto para exteriorizarse, ¿no? Y un impulso hacia adelante para comenzar, ¿no? Hacia lo alto y hacia adelante. Utiliza esa espacialidad, Ignacio, ¿no? Y él, bueno, vuelve a decir que esta repetición compulsiva está articulada al trauma, a lo infantil, ¿no? No simbolizado, lo que no pudo ser simbolizado, que de alguna manera es forcluido, reprimido, aislado, y siempre esta repetición compulsiva quiere actualizarse constantemente, ¿no? Y dice que toda actualización de lo traumático intenta reproducirse de manera inmediata, ¿no? Como que él articula estos conceptos, ¿no? Lo inmediato, la reproducción inmediata, ¿no? De la compulsión, de esta repetición articulada a la compulsión, ¿no? Esta inmediatez de ser actualizado. Bien. Y dice que la repetición es la exteriorización compulsiva de lo forcluido, ¿no? La repetición es la exteriorización compulsiva de lo forcluido y de lo reprimido, que adquiere forma de trastorno, ¿no? Que es doloroso y vivido por un sujeto que actúa su pasado en lugar de recordarlo, ¿sí? Bien. Entonces, termina diciendo que la repetición es sana cuando es manejable y cuando no es compulsiva, y es enferma cuando la repetición es compulsiva, ¿no? Y es inmanejable. Esto es una cita de Nacio, que está en el libro, y que, bueno, habla de estos, vuelve a ubicar, ¿no? Estas repeticiones sanas, articuladas a las pulsiones de vida, y las pulsiones patológicas y compulsivas a las pulsiones de muerte, y al trauma, y a la represión, y utiliza la represión y la forclusión, mezcla estos, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? Algunos de Freud, otros de Lacan, bueno. Bien. Podemos seguir, Julián. Entonces dice que, y luego, también, como él utiliza algunos conceptos de Lacan, salta Lacan, y aparte de haber utilizado que la repetición está articulada a la compulsión, también dice que es un automatismo de repetición. Dice que el inconsciente está estructurado como un automatismo de repetición. Y acá, automatismo lo toma de Freud y lo toma también de Lacan, ¿no? Ahí hay como una mezcla que él hace, pero termina siendo muy freudiano, Nacio. Dice, el inconsciente está estructurado como un automatismo de repetición, ¿no? Esto de el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que lo sacaría de Lacan, lo formula de esta manera, ¿no? Y dice que el objeto de la repetición contiene dos aspectos, ¿no? Un núcleo inalterado, ¿no? Que es lo mismo, y un envoltorio que cambia, que es lo diferente, ¿no? Entonces él ubica la repetición como un automatismo donde aparece un núcleo que se mantiene igual y algo que cambia. Dice, lo real designa el núcleo inalterado del objeto repetitivo, ¿no? Esto sería lo real. Y el núcleo permanente e intemporal de lo mismo es lo que él llama esta parte interna de la repetición, que tiene este núcleo, y aparece como también empieza a utilizar el concepto de lo real como algo que no cambia, ¿no? Y que él llama la mismidad de lo mismo, ¿no? Él articula este núcleo de la repetición con lo real y ubica lo real, lo denomina como la mismidad de uno mismo, en uno mismo. Bien. Bueno. Y por último, la otra diapositiva, aparece también el concepto de máquina, que nosotros vamos a ver en Lacan en un ratito, pero él lo utiliza de esta manera. Dice que, para él hay un automatismo maquinal, que la repetición es un autismo maquinal de un inconsciente pulsional, ¿no? Y dice que el vocablo automatismo alude a la máquina. Esto sí es tomado de Lacan, pero desde otro punto de vista. O sea, él agarra conceptos de Lacan a la freudiana, desde mi punto de vista, ¿no? Como yo leo a Nacio, que lee a Lacan,
dice que el vocablo automatismo designa el funcionamiento de una máquina y automático de un inconsciente pulsional, ¿no? Como si hubiera un automático que repite, articulado a la pulsión, cuyo objetivo es, digamos, repetir en 3 tiempos, ¿no? Ir hacia atrás, y ahí empieza a ubicar el concepto de goce, a buscar el goce, hacerlo subir a la superficie y proyectarlo hacia adelante, ¿no? Y nuevamente para recomenzar. O sea que el automatismo alude a un concepto de máquina articulado a la pulsión, que tiene 3 tiempos, este automatismo, esta definición de repetición como automatismo, donde dice que va atrás a buscar el goce, sale a la superficie y se proyecta hacia adelante, para volver a comenzar, ¿no? Este automático, maquinal. Y dice que no, el inconsciente, el único objetivo del inconsciente es avanzar, ¿no? Utiliza el concepto de avanzar repitiéndose, ¿no? Este es el concepto que utiliza Nacio, y después dice que la idea es de que el inconsciente lo único que le interesa es seguir repitiéndose como un automático, como una máquina, y dice que la repetición también produce el sujeto del inconsciente, ¿no? Él dice que la producción del sujeto del inconsciente está articulado a la repetición automática, ¿no? Con estas características que mencioné hace un ratito. Y por eso vuelve a decir que el inconsciente está estructurado como un automatismo de repetición, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esto es un poco lo que Nacio propone, ¿no? En relación al concepto de repetición. Y bueno, me pareció importante esta introducción para poder, ahora sí, ¿no? Marcar las diferencias radicales con Lacan, con el concepto que Lacan trabaja en relación al concepto de repetición, y para poder pensar, ¿no? Las diferencias radicales, ¿no? de un Nacio que se ubica como lacaniano, pero utiliza todos los conceptos freudianos, y bueno, para articularlos y ver las diferencias con Lacan. Así que bueno, ahora Julián, ya podrías poner otro power, que aparece el PowerPoint de Lacan, de la repetición que va a ser descrita, que voy a desarrollar en relación a lo que encontré, en relación al concepto de repetición en Lacan, ¿sí? Ahora Julián va a ubicar el power y voy a empezar a dar cuenta de esto. Bien. Bueno, entonces ahora sí ya estamos en Lacan, ¿sí? Para mostrar las diferencias en relación al concepto de repetición. Lo primero que puse fue compulsión o automatismo, porque vamos a ver que Lacan, digamos, va a haber una cuestión con estos dos conceptos que toma de Freud, ¿sí? Y voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación si es compulsión o es automatismo y por qué en cada caso. Bien. Lo primero que quiero decir antes de comenzar es que yo no voy a trabajar los conceptos de repetición que están trabajados en el seminario 11 como TK y automatón. No voy a trabajar el concepto de repetición en relación a la transferencia, ni al objeto A, ni al goce, ¿sí? Ninguno de esos conceptos de repetición van a ser trabajados aquí, ¿sí? Y donde yo fui a buscar las referencias teóricas para poder pensar el concepto de repetición fue en unas conferencias de Alfredo Edelstein que se llaman Formalizaciones Matemáticas en Psicoanálisis, que
del año 2006, donde él trabaja estos conceptos, bueno, más desarrollos personales, digamos, de articulaciones personales en relación al concepto de repetición en Lacan, pero me pareció ese trabajo de Alfredo como una buena guía para poder abordar este concepto tan importante, ¿no? Que en la clínica, bueno, todo el tiempo aparece, es bueno que sea pensado para pensar los casos clínicos, para pensar las estructuras clínicas, en fin. Bien. Bueno, entonces, antes de pasar a la próxima diapositiva, quiero hacer una introducción en relación a que el concepto de repetición en Lacan, voy a trabajar el concepto de repetición que está en el seminario 2, en la carta robada, en la introducción, obertura, presentación de la continuación, que están escritos 1. ¿Sí? Bien, entonces, todos estos, primero, el seminario de la carta robada es del año 1955, o sea, me costó muchísimo entender esto, y creo que lo entendí. El seminario de la carta robada es del 55, está en el seminario 2, es del seminario 2, es el texto donde Lacan desarrolla con más profundidad su concepción de compulsión a la repetición o automatismo de repetición. Y ahí Lacan utiliza el cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, para ilustrar el automatismo de repetición, en el seminario 2. Bien. Luego aparece en los escritos 1, aparece la introducción, que está fechada en abril de 1955, pero lo pone en los escritos en el año 1966, como esta introducción que fue realizada para el seminario 2, la vuelve a poner en los escritos en el año 1966, ¿sí? En los escritos 1. Esta introducción era para el seminario 2 del año 55, cuando Lacan quiere comentar el texto el más allá del principio de placer, de Freud, ¿no? El seminario 2 se dedica a esto, pero el seminario 2 finalmente se llama El yo en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica. O sea, aunque Lacan quería pensar o trabajar el concepto del más allá del principio de placer, el seminario 2 se termina llamando El yo en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica. Entonces, esa introducción iba a ser para el seminario 2, pero finalmente la reescribe para decirlo mejor o de otra manera, y la ubica en los escritos en el año 66. ¿Cuándo puede decirlo mejor? ¿No? Entonces, aparte de la introducción, esta que estoy diciendo, que era para el seminario 2, pero que la escribe mejor y la pone en los escritos en el año 66, también está la obertura, es del año 66, y la presentación de la continuación, también del 66, donde Lacan sugiere esta presentación de la continuación que se articule con el texto de la introducción del 66, ¿no? Por eso son todos como pequeños textos que aparecen como un montaje de manera artificial, que aparece en los escritos 1, aparece la presentación, aparece la carta robada, la presentación, la introducción, la obertura y la presentación de la continuación. ¿Sí? Todos estos pequeños textos, como un montaje, ¿no?, artificial de pequeños textos que van complementando el seminario 2. ¿No? Entonces, aparece la carta robada en su manera final en los escritos y aparece la introducción, la obertura y la presentación de la continuación y paréntesis de los paréntesis, que yo no lo voy a trabajar, ¿sí? Pero todos estos textos van a ser los que se van a trabajar para poder pensar el concepto de repetición en Lacan. Y ahí sí vamos si es compulsión o si es automatismo, habiendo hecha esta introducción. Bueno, vamos a la segunda diapositiva.
Julián. Bien. Esta cita es una cita famosa de Escritos 1 en la página 54 del siglo XXI, editorial siglo XXI, y dice: el automatismo de repetición, o Wiederholzungswang, ¿no? Holungswang dice: aunque su noción se presenta en la obra aquí enjuiciada como destinada a responder a ciertas paradojas de la clínica, tales como los sueños de la neurosis traumática o la reacción terapéutica negativa, no podría concebirse como un añadido, aun cuando fuese para coronarlo al edificio doctrinal. Su descubrimiento inaugural, lo que Freud reafirma en él, a saber, la concepción de memoria que implica su inconsciente. Bien. Entonces, de esta cita aparecen los conceptos de sueños de las neurosis traumáticas de Freud y la concepción de memoria que implica su inconsciente. ¿Sí? Entonces, estos dos conceptos que Lacan retoma de Freud, ¿no? que él dice que son el descubrimiento inaugural de Freud, ¿no? La neurosis traumática y la concepción de memoria en relación al inconsciente, es lo que vamos a trabajar en la próxima diapositiva, que Julián ya te digo que la pases. Entonces, Lacan cita esto, lee a Freud y cita esto y dice: para Lacan, la compulsión a la repetición y o automatismo de repetición, en este momento, después vamos a ver lo que para Lacan es la repetición, pero ahora vamos a usar los dos conceptos, ¿no? Vamos a usar compulsión y vamos a usar automatismo. Para Lacan es volver al origen fundacional del psicoanálisis, ¿no? Del descubrimiento freudiano. ¿Y cuál es? La noción de memoria que está articulada al inconsciente, ¿no? O sea que para Lacan sería como ubicar a la repetición pensada como Freud, ¿no? O sea, nos sugiere volver a los conceptos freudianos de un inconsciente como memoria, ¿no? Como la noción de inconsciente que está, la noción de memoria que está en el inconsciente, ¿no? Inconsciente como memoria. Entonces, y es un inconsciente compuesto por representaciones también, ¿no? Al pensar el inconsciente como memoria. Entonces, el automatismo de repetición para Lacan es volver a Freud, ¿no? En este primer momento, ¿no? Esta primera lectura es volver a Freud y sostener el paso inaugural, la inauguración de la teoría psicoanalítica, o sea, que en 1914, 1915 va a volver a sostener lo que pasó en 1985. En 1914 aparece el texto de recordar, repetir y reelaborar, que es de 1914. Y ahí aparece el concepto de repetición, ¿no? Donde todavía no alcanza este concepto, el estatuto del más allá del principio de placer, que aparece ya en 1920, articulado a la pulsión de muerte, pero aparecen los conceptos de la repetición en el juego infantil, en los sueños, de las neurosis traumáticas o en la reacción terapéutica negativa, ¿no? Entonces, esto aparece en Recordar, Repetir y Reelaborar de 1914. Pero lo que dice Lacan es que justamente este texto lo que hace es retomar conceptos que Freud había trabajado en el proyecto en 1895. ¿Sí? Entonces, estamos en 1914 y 1915, donde habla de la repetición articulada al juego, a las neurosis traumáticas y a la reacción terapéutica negativa, y Lacan dice, esto también, retoma conceptos que dijo en 1895 en el proyecto. Bien,
de psicología para neurólogos. Entonces, bueno, Julián, vas a pasar la diapositiva, por favor. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es dónde lo dice Freud. ¿Y cómo lo dice Freud? ¿Lo dice automatismo? ¿Lo dice compulsión a la repetición? ¿Cómo es este problema con la denominación del concepto de repetición? Esa es la pregunta que yo me hice, bueno, empecé a buscar. En 1895, Freud ubica la repetición en relación al inconsciente pensado como memoria, ¿no? Es un inconsciente pensado en el proyecto, ¿no? La concepción de memoria que recoge Freud permite establecer una cierta concatenación entre las representaciones que habitan en lo inconsciente, ¿sí? En 1895, ahí acá está mal puesto, en 1895 hay un error ahí, me doy cuenta, 1895. Perdón, el error de la diapositiva. Entonces, Lacan lo que menciona es que el descubrimiento inaugural freudiano es el de ligar memoria con inconsciente, memoria que se reconoce a través de la rememoración. Esta situación se describe en el proyecto de una psicología para neurólogos en 1895, en donde Freud describe el sistema PSI en su búsqueda para encontrar el objeto perdido, que esto aparece como el predecesor del inconsciente, ¿sí? Bien. Entonces, vamos con la otra, Juli. Entonces, en el proyecto de psicología para neurólogos, el sistema PSI es el predecesor del inconsciente y dice, su originalidad se manifiesta por no poder satisfacerse, sino por volver a encontrar un objeto que está perdido. ¿Sí? Para Freud había un objeto que se perdió, ¿no? Y la repetición tiene que ver con la búsqueda de este objeto perdido, ¿no? Y ahí aparece el concepto de memoria en el proyecto y después aparece en 1915, 1914, aparece todo el tiempo hasta desde 1895 a 1914, 1915 aparece este concepto de inconsciente como memoria. Dice, entonces dice nuestra vida está sostenida en un sistema de automáticos y la memoria del inconsciente implica el funcionamiento de esta forma de funcionar de manera automática, ¿no? Donde la idea es volver a encontrar ese objeto perdido, ¿no? Y este es el automático, articulado con la memoria que propone Freud, ¿no? Bien, ya no funciona solamente para un sueño o para un lapsus, sino que el inconsciente funciona como un automático que intenta buscar el objeto perdido que alguna vez existió. Aparece un inconsciente articulado como en memoria, compuesto por representaciones, y es el inconsciente como memoria que aparece en la interpretación de los sueños, o sea, 1895, 1900, la interpretación de los sueños, y 1914 en recordar, repetir y reelaborar, ¿sí? Aparece este modelo de inconsciente como memoria en estos momentos, diferentes momentos de Freud, en los diferentes textos y que Lacan recupera, ¿sí? Por eso él dice el descubrimiento inaugural. Bien. Vamos a la próxima, Juli. Entonces dice, en 1919-1920 aparece un giro, ¿no? El giro de 1920, donde aparece en Freud la repetición articulada a la pulsión de muerte. Freud en el escrito Luminoso ya anticipa habla de una compulsión o un automatismo de repetición que depende de la naturaleza íntima de las pulsiones, ¿no? Y la cita es, ¿viste? Esta compulsión se impone al principio de placer y de realidad, viniendo a su lugar y queda ligada no al inconsciente, sino a la pulsión, ¿no? Está articulada con la pulsión de muerte en el escrito Luminoso de 1919, ¿no? Entonces, acá para Freud la repetición está unida a la pulsión de muerte, ¿no?
a un destino que nos gobierna, que no se puede parar, que repite, ¿no? Es una fuerza que tiende a repetir, articulada al cuerpo, ¿no? Y utilizando el cuerpo como una huella traumática, del cual no podemos escapar. Freud, más allá del principio del placer, conceptualiza directamente ya la repetición ligada a la pulsión de muerte y dice, trata de explicar este swang, esta fuerza, que no puede entrar en el principio de placer, que va más allá del principio de placer, por eso es más allá del principio de placer, y que la llama compulsión a la repetición. Y dice que viene del cuerpo y que el trauma tiene que ver con esta pulsión de muerte, ¿no? Y dice que el trauma es una fractura, ¿no? Un desequilibrio en el sujeto. Bien. Este es el giro. Julián, vamos a la próxima. Dice, entonces, en consecuencia, dice, esta compulsión a la repetición, tal como la concibe Freud, se establece como una ruptura del equilibrio psíquico, o sea, del principio del placer, y en la vida psíquica existe una fuerza más dominante, que es nuestra tendencia a buscar placer y evitar el displacer. Y esta fuerza, que tiende a buscar el placer y a evitar el displacer, se llama compulsión a la repetición, ¿no? Es la compulsión a repetir. Esta compulsión se despliega utilizando una energía, una energética, y que incluye los conceptos de inconsciente y de pulsión, ¿no? Por lo tanto, la compulsión gasta energía, ¿no? Utiliza una fuerza, un drag, ¿no? Entonces, acá hay una cita de Inhibición, síntoma de angustia, que es de 1925, ya después de Más allá del principio del placer, donde dice, el nuevo decurso pulsional se consuma bajo el influjo del automatismo, preferiría decir de la compulsión de repetición. Bueno, esta cita yo la tomé porque en esta cita está la preferencia de Freud de utilizar compulsión a la repetición más que automatismo, ¿no? Dice, el nuevo decurso pulsional, que es la pulsión de muerte, se consuma bajo el influjo del automatismo, preferiría decir de la compulsión a la repetición, ¿no? O sea que él prefiere utilizar compulsión a la repetición más que automatismo, por eso la confusión es que se utilizan los dos conceptos, pero Freud finalmente termina utilizando compulsión a la repetición, ¿sí? Y Lacan toma automatismo, ¿sí? Por eso el título de estas diapositivas de la parte de Lacan tienen como título compulsión a automatismo, ¿no? Bueno, entonces acá vemos que Freud termina utilizando el concepto de compulsión a la repetición y Lacan automatismo. Bien. Bien. Bueno, vamos a la próxima diapositiva, ¿no? Donde dice, este giro freudiano, ¿no? De utilizar compulsión a la repetición, plantea la distinción entre dos modos distintos de concebir al concepto de repetición, sino que también ubica dos modos diferentes de cómo Freud piensa el inconsciente, ¿no? Un inconsciente articulado como memoria hasta 1920, compuesto por representaciones, que es el inconsciente de la interpretación de los sueños, básicamente, porque ya fue esbozado en el proyecto con las neuronas sí, y donde aparece un inconsciente articulado como memoria, con concatenación entre representaciones, y al mismo tiempo aparece la compulsión a la repetición, que Freud termina diciendo que el concepto de repetición lo termina llamando compulsión a la repetición, que aparece en 1920 con Más allá del principio de placer, que donde aparece la pulsión de muerte como gobernando, ¿no? En la repetición, donde esta es la compulsión a la repetición propiamente dicha, y que aparece un inconsciente que trabaja como una máquina, que no puede dejar de repetir, porque aparece de manera compulsiva la repetición, articulada a la pulsión de muerte,
y vinculado con una fuerza constante, ¿no? Bueno, y que no, como que no habría como una imposibilidad de dejar de repetir, ¿no? Bien. Esto es Freud, ¿sí? Esto es Freud, es la lectura que Lacan hace de Freud en todos los artículos que yo mencioné al principio, en la introducción, en la obertura, en la carta robada, el seminario 2, la de los escritos, en la presentación, la continuación de la presentación. Todas estas son lecturas que hace el Lacan de Freud, ¿no? Y que establece estos dos modelos, ¿no? De repetición, pensando al inconsciente como memoria y pensando la repetición articulada a la pulsión de muerte. Bien, antes de 1920 y después de 1920. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver qué piensa Lacan, cómo piensa Lacan la repetición, ¿no? Entonces, vamos a la próxima diapositiva. Y acá se pone muy interesante, por lo menos para mí fue muy interesante indagar estos temas, ¿no? Pensarlos, donde Lacan no utiliza el concepto de compulsión a la repetición y, o sea, no utiliza la Wiederholungswahn, ¿no? De tinte freudiano, sino que se refiere al concepto de automatismo, de repetición, que Freud lo había utilizado pero lo abandona, ¿no? Entonces Lacan concibe que el automatismo de repetición, ¿no? Es central en el edificio doctrinal y dice el seminario sobre la carta robada, propone un cambio de paradigma de todos los conceptos de repetición freudianos. Cuando Lacan escribe la carta robada, se propone ahí un cambio de paradigma en relación al concepto de repetición, porque sustituye la lógica biologicista y vitalista del automatismo de repetición, Wiederholungswahn, freudiano, por el lingüístico o automatismo de repetición, pero desde una mirada de la lingüística y desde muchas miradas que ahora vamos a ver, ¿no? Entonces, se corre de la mirada biologicista freudiana y aparece la lectura lingüística de la repetición. Establece que la repetición es un automatismo hecho de memoria, o sea, retoma el concepto de memoria freudiano, de la interpretación de los sueños, no articulado a representaciones, pero sí utiliza el concepto de memoria, no articulado a la pulsión de muerte tampoco, y que está relacionada con el mundo del símbolo, ¿no? Con la lingüística, con la palabra, con los significantes, que están en el sujeto, ¿no? Sin ser palabra del sujeto, ¿no? Bueno, la idea está articulado a los significantes, ¿no? Con la lingüística, lo articula la lingüística. Es una memoria articulada a la lingüística y no a la biología. Bien. Pasamos la diapo, Juli. Entonces, aparece el concepto de sintaxis, que es súper interesante, y dice que, acá también está en el escrito 1, página 52, ¿no? Donde dice, el programa que se traza para nosotros es saber entonces cómo un lenguaje formal determina el sujeto, ¿no? Cómo un lenguaje formal, ¿no? Determina el sujeto. Y otra cita más, ¿no? Dice, la subjetividad en su origen no es de ningún modo incumbencia de lo real, sino de una sintaxis que engendra en ella el origen, la marca significante. O en él, que engendra en el origen la marca significante. Bien. La cita está en ella, pero en realidad la corrección es él, el origen, ¿no? Dice entonces que hay una cuestión de la sintaxis, ¿no? Habla de la sintaxis, de una marca significante, y entonces dice que la subjetividad tiene su origen está en la sintaxis, ¿no? Y que en lo real aparece la cuestión de la sintaxis. Entonces,
él dice que el automatismo de repetición y la compulsión a repetición provienen, vamos a utilizar directamente automatismo de repetición, no compulsión, lo vamos a sacar ya porque él utiliza automatismo de repetición, provienen de un efecto de la sintaxis en lo real, ¿no? O sea, que el automático, que es el concepto que él le da a la repetición, él empieza a ubicarlo como automático, ¿no? La repetición como una máquina automática, que funciona de manera automática, como un automatismo, funciona bajo el despliegue de una sintaxis, ¿sí? Vinculada con la articulación significante. Dice, el lenguaje en tanto simbólico proviene de una sintaxis, gesta al inconsciente y a la repetición y constituye al sujeto, ¿no? Entonces empieza a ubicar. Hay un automático que está articulado a la sintaxis, al registro simbólico, al inconsciente, a la repetición y al sujeto, ¿no? Empieza a articular todos estos conceptos, ¿sí? Pero en primer lugar saca el concepto de repetición de la lectura biológica, ¿no? Y lo ubica en el lenguaje, y más específicamente en la sintaxis, ¿sí? Bien. Y también aparece el lenguaje formal. Nosotros ahora vamos a ver a qué se refiere con el lenguaje formal, ¿no? Bien. Juli, ¿seguimos? Entonces, él dice que aparece como una memoria, porque él utiliza el concepto de memoria freudiano, pero lo piensa diferente. Él dice que hay una memoria de mensajes, ¿no? Y dice, la cita. Esa es una cita del seminario 3, clase 11. Dice, yo enseño que en el hombre, dice, es para distinguir el hombre del animal, yo enseño que en el hombre también la memoria es algo que da vueltas, ¿no? Aparece el concepto de memoria como algo que vuelve, solo que está constituida por mensajes. O sea, la memoria está constituida por mensajes que vuelven, ¿no? Es una sucesión de pequeños signos, más y menos, que se ordenan unos tras otros y giran, ¿no? Entonces, acá ya vemos la distancia que lo va separando de Freud, ¿no? Y dice, articula la repetición a la memoria, a mensajes, a una sucesión de mensajes con signos de más y menos. Ahí está la cuestión formal que decíamos antes, un lenguaje formal, ¿no? De la matemática, de más y de menos, que es el lenguaje que utiliza en el escrito de la carta robada, que se ordenan y que giran, ¿no? Entonces, para Lacan la memoria está constituida por mensajes, que está este concepto muy alejado del criterio de excitación, de fuerza, ¿no? Dice que son signos que se escriben y que se transcriben, que circulan, que tienen como efecto la repetición, ¿no? Estos signos de más y menos que están descritos en la carta robada, y que, bueno, ameritan un estudio aparte, ¿no? De cómo funciona la repetición en la carta robada, que obviamente excede esta presentación, pero que, bueno, ya fue dado muchas veces, se seguirá estudiando. Esta repetición de los más y los menos, de cómo Lacan pasa a un lenguaje formal, alfa, beta, gamma y delta, luego, ¿no? Para dar cuenta de esta repetición formal de estos mensajes, ¿no? Y dice que estos mensajes se transcriben, circulan y tienen como efecto la repetición, ¿no? A diferencia de la memoria vital, ¿sí? Dice, la memoria del inconsciente no debe ser pensada como un texto oculto, ya que es escrito, ya escrito en algún lugar que hay que ir a buscar, sino como mensaje, un mensaje que se dice y se olvida tras lo que se dice, tras lo que es dicho, ¿no? O sea, la memoria pensada como un mensaje que se dice y se olvida tras lo que es dicho. Esto me pareció riquísimo, ¿no? Un mensaje que se dice y se olvida tras lo que es dicho. Por ejemplo, una sucesión de signos de más y de menos que implican una cierta alternancia, ¿no? Que se ordenan unos tras otros y van guiando, y van girando, ¿sí? Esta es
comienza a plantear esta idea de repetición, de automático, ¿no? Con estos mensajes, con este lenguaje formal, con esta sintaxis del lenguaje. Dice, el mensaje no es algo registrado como huella, sino que circula, ¿no? En esta repetición. No necesita energía, circula por lo que dice el mensaje mismo. Se trata de un circuito de mensajes en el cual uno está atrapado como un eslabón de la cadena. Dice, y si hay algo que anda mal, son las fallas heredadas, ¿no? Acá dice de mi padre, de mi madre, pero en realidad tampoco son fallas, sino son repeticiones en las que nosotros entramos, ¿no? Esto falla entendido como agujero, ¿no? Que está articulado a la repetición, ¿sí? Ahora vamos a explicarlo un poquito mejor. Juli, si querés puedes seguir. Dice, lo que anda mal en el modelo de Lacan es que hace algo que viene desde otro lugar, ¿no? De una historia significante, ¿no? No es desde la historia material, sino de una historia significante, en la cual en esta historia se articulan los mensajes que se repiten a través del lenguaje, y es como que la repetición está articulada a una falla, entre comillas, leído como falla, no como algo que es enfermo ni patológico, sino como algo que no anda, porque algo que se repite quiere decir que algo debería, digamos, debería no repetirse para que la cuestión funcione de manera menos padeciente, ¿no? Y entonces lo que él dice es que uno está metido en un circuito que trae consigo esta repetición, esta falla, ¿no? Esta repetición. Y en tal caso dice, se podrá trabajar, ¿no? Como, en el análisis, cómo está constituida esta falla o esta repetición, que no es una falla de retranscripción de huellas, ¿no? Y tampoco es de mí, esta falla no es mía, sino que está articulada al circuito del otro, ¿no? A la repetición que tiene que ver con el otro, ¿no? Donde de alguna manera se arrastra esta falla, y también poder pensar cómo esto me determina, cómo esta falla que se articula al circuito del otro me va determinando, ¿no? Y de alguna manera se memoriza, ¿no? En esta memoria no freudiana, pero articulada a la cadena del discurso, ¿no? Memoria entendida en este sentido, y porque esto implica una necesidad de repetición, ¿no? Y acá sí viene un concepto bien muy importante que tiene que ver con la repetición, que la repetición no es de lo mismo, sino que siempre es la repetición se repite con la diferencia, ¿no? Es esta otra vez que vuelve a aparecer, ¿no? Esto que se repite como un automático, que se cuenta o se lee en análisis o se cuenta, ¿no? Esta es la función de la cuenta, en que lo mismo vuelve a suceder, ¿no? Y se refiere a una vez, pero que es otra, que no es la misma, y que no tiene ninguna vinculación con algún registro material o sustancial, no tiene vinculación con un trauma o con un hecho que sucedió, sino que está articulado al circuito del otro y a la articulación significante, ¿no? A la articulación significante y al otro. O sea, la repetición, o sea, está articulada a la sintaxis, al circuito del otro, ¿no? Y a la articulación significante, ¿no? En la cual la repetición está, digamos, está articulada a la sintaxis que ocurre en la articulación significante, ¿sí? Bien. Pasamos la diapo, Juli. Entonces dice, lo idéntico de lo diferente. Y también habla de un concepto de insistencia significante, ¿no? Donde Lacan va a definir la repetición como aquello que une lo idéntico con lo diferente, donde dice, como ya dije antes, que no es el retorno de lo mismo, sino que no es un retorno de lo idéntico. Dice, es lo mismo pero es otro, porque es otra vez, ¿sí?
Entonces es algo que insiste, ¿no? Es una insistencia significante, también es otra manera de leer la repetición como insistencia significante. Y lo que dice es que la insistencia es lo que repite, ¿no? Cuando algo insiste porque implica una repetición, cuando vuelve, ¿no? Y llama la atención de algo, de alguien, ¿no? Vuelve a llamar la atención, esta insistencia vuelve a llamar la atención. Y acá hay una cita que dice, observemos que no por ello es menos, acá me falta un no en la cita, es menos asombroso que lo que se repite e insiste tanto para hacerse valer. O sea que dice que lo que insiste tiene un valor. Por algo se repite, por algo insiste, ¿no? O sea, cómo la repetición está articulada a la insistencia y tiene un valor, ¿sí? Y por otro lado, también dice que la insistencia significante, ¿no? Acá ya vamos como abordando nuevos criterios de lo que sería la repetición, ¿no? En Lacan como insistencia significante, articulada a una sintaxis, al circuito del otro, y dice que habla lógicamente, o sea, también dice que esta insistencia significante tiene una lógica, que es la que se estudia en la carta robada, ¿no? Hay una lógica de la repetición, ¿sí? Bien, podemos pasar, Juli. Entonces, él ubica la repetición o el automatismo de repetición al orden simbólico y va a decir que el orden simbólico no puede ya concebirse como constituido por el hombre, sino como constituyéndolo. O sea que el orden simbólico constituye al hombre, ¿no? Constituye al sujeto, ¿no? Y no al revés. Entonces, para Lacan lo que repite está ubicado en el orden simbólico, que constituye al sujeto. No habla de una compulsión a la repetición de lo mismo, sino de la diferencia. Y adviene una repetición también articulada a la insistencia significante. Entonces vemos cómo acá el concepto de compulsión a la repetición, de automatismo de repetición en Lacan, va adquiriendo un montón de otros conceptos ricos para poder pensar este automatismo, ¿no? Articulado a la insistencia, articulado al circuito del otro, al orden simbólico, ¿no? A una memoria, a los mensajes que circulan, ¿sí? O sea, aparecen un montón de conceptos articulados a el concepto de repetición o de automatismo de repetición en Lacan, ¿no? Entonces, dice, la propuesta es abrir una pregunta a la búsqueda de otro término que, resignificándolo, sea capaz de decir lo que esto quería decir, pero no lo podía decir por sí mismo, ¿no? O sea, que esta repetición advenga en diferencia a través de la intervención del analista, ¿no? Que esta repetición se corra del circuito automático de repetición. Esta es la idea de la intervención del analista, ¿no? Que se corra, que advenga lo nuevo, que lo pueda decir de otra manera, ¿no? Habíamos hablado de que esto de lo que es dicho, ¿sí? Lo que se olvida tras el dicho, ¿no? Y que lo pueda decir de alguna otra manera. Para que advenga un sujeto nuevo, ¿no? Y para que esta repetición, de alguna manera, cese. ¿Sí? Bien. Por otro lado, podés pasar, Juli, está el concepto de sincronía, que también Alfredo en esa conferencia lo propone, y me parece que está bueno para volver a pensarlo, ¿no? El concepto de sincronía tiene una definición de la lingüística, que es el conjunto de hechos lingüísticos considerados como formando un sistema en un momento determinado, ¿sí? Yo entiendo la sincronía como algo que aparece todo junto de una vez, ¿no? Entonces, pero es un neologismo que proviene de la lingüística, ¿sí? Y o sea que sincrónico es un conjunto, no en el sentido matemático, de hechos lingüísticos tomados como formando un sistema en un momento determinado, ¿no? Entonces, el sistema este sistema sincrónico, ¿por qué nos interesa? Porque lo que pasa es que el sistema sincrónico, que aparece todo de una vez, está oculto en la articulación significante del analizante. Y esa sincronía, esa estructuración sincrónica, esa aparición todo junto de ese sistema
de significantes, es lo más difícil de averiguar, ¿sí? Es intuitivamente verificable. Pero porque la persona habla en un orden, primero, segundo, primero digo A, después digo B, ¿no? Digo mi tía, no sé, pela papas, ahí hay un orden, ¿no? Pero lo sincrónico del decir del analizante, la estructura sincrónica, el eje sincrónico es lo más oculto, porque es la articulación de muchos significantes que están relacionados en la repetición, en el automático, ¿sí? Y esta me parece que es la parte más interesante de la carta robada, ¿no? O de la lectura de un analizante. Cómo leer ese automático que funciona en una sincronía, ¿no? En una estructura, en un eje sincrónico, en un conjunto de significantes articulados, ¿no? Y eso es lo más difícil de leer, porque dice que la sincronía es lo más escondido, tanto para quien habla como para quien escucha, ¿sí? Bien. Entonces, porque nosotros sabemos que en el eso habla el orden no es el de la lingüística. Entonces, la sincronía en el inconsciente o en el eso habla no se descubre como en la sincronía lingüística, de la lingüística, porque justamente es la sincronía del inconsciente, del sujeto. Por eso la lectura de la articulación significante se lee de manera sincrónica y diacrónica. Bien. Porque dice el hecho de que yo diga la palabra, que yo la diga mañana, que yo diga una palabra, la diga mañana, no significa que esta palabra no la haya dicho ayer, ¿no? Aparecen todo como una legalidad sincrónica, ¿sí? O sea, no es que los elementos que advienen en la articulación significante lo que viene después es lo que viene después, ¿no? Porque lo que viene después puede estar articulado con lo que estaba antes, ¿no? O sea, digo, aparece una articulación como una máquina donde funciona todo junto como un reloj, ¿no? Donde no es que primero está la perillita, después las agujas, después los números. Todo eso tiene que funcionar. No hay algo antes y después, pero todo eso funciona como una máquina y en la repetición funciona así. Así funciona la estructura sincrónica, el eje sincrónico en la articulación significante. Y eso es lo que hay que leer en la repetición. Y ese eje sincrónico es lo más oscuro, ¿no? De ser leído. Bien. Vamos a pasar a la próxima. Y después aparece otro concepto en Lacan que es el azar lógico y estructural, ¿no? Que me pareció súper interesante. Este concepto del azar lógico, donde no hay un azar como destino, sino un azar articulado a la lógica, hay un azar que es lógico y estructural, que se funda en un real, ¿no? Un real que es con lo que se repite. Y este real, entendido como una repetición significante, real entendido acá como lo que vuelve al mismo lugar, el seminario 2, y dice, el significante pareciera no tener ninguna legalidad que lo determina, que determina lo posible y lo imposible de decir, pero dice, si uno empieza a analizar, a leer cuál es la estructura lógica de los elementos que participan en la articulación significante del analizante, ahí uno empieza a ver la estructura sincrónica y la legalidad, ¿no? Y esa legalidad, hay leyes que gobiernan esa articulación significante en el sujeto o en el analizante que dan cuenta de la estructura sincrónica y de la repetición, del automático que funciona,
¿sí? Esto me parece lo más importante. Y por lo tanto ahí el azar es lógico y no es un azar pensado como destino, sino que está relacionado con esta legalidad, con una legalidad que da cuenta de la estructura y que esta legalidad gobierna lo que se dice y lo que no se dice, ¿sí? En el análisis, que no es, por eso es un azar lógico. Está articulada a la máquina y a la repetición, ¿sí? Y esa determinación es opaca, ¿no? Hay que leerla y hay que intervenir para poder descubrirla, cuál es esta legalidad que hace funcionar este automático. En la articulación significante vinculada a la sintaxis. Entonces, lo que se propone es que se desplieguen las cadenas significantes para que se pueda ver la lógica, ¿no? Por eso uno siempre pregunta qué quiere decir esto, ¿no? Y que se desplieguen las articulaciones significantes para que se puedan pensar las anticipaciones y las retroacciones, ¿no? Bien. Y eso sería historizar la estructura, no como historia material, sino como la posibilidad de pensar la sincronía y el despliegue de la articulación significante. Bien, podemos seguir. Juli. Entonces dice, en nuestra vida todos los sucesos importantes, muchos son azarosos, ¿no? ¿Qué padres nos tocaron? ¿Qué familia nos tocó? ¿No? ¿Qué lugar se le asignó a cada sujeto en el deseo de los padres? Etcétera. Pero el tema es cómo por eso decía que el azar no es el destino, ¿no? Y cómo el sujeto se apoderó de esos azares, entre comillas, ¿no? Que finalmente digamos, que ese azar funciona de manera lógica y estructural en cada sujeto, ¿no? Para conectarlos o no con una repetición, ¿no? Porque este azar lógico está articulado al circuito del otro, ¿no? Al otro, a la articulación significante del otro, ¿sí? Por eso no es un destino. Y tiene que ver con la articulación significante, este azar lógico, vinculado con la sintaxis y con el orden simbólico. Y con quiénes fueron los otros para nosotros. Y dónde nos ubicamos y nos ubicaron en esa articulación significante. Bien. Pasamos, Juli. Luego aparece el concepto de Fordá, ¿no? O máquina, y donde el analista debería realizar una maniobra para sacar al analizante del automático, ¿no? A través de un acto de lectura, ¿no? O sea, el concepto de Fordá de Freud, bueno, que Lacan le da lo ubica como par impar en el cuento de Edgar Allan Poe, o como más uno menos uno, ¿no? En fin, todas cómo le adjudica todos estos conceptos. Dice, el automático es una máquina constituida por el lenguaje. Esto lo sostiene Alfredo, lo dice Alfredo, dice el automático es una máquina constituida por el lenguaje, a partir del primer par de significantes, bajo el cual el primero llamará al segundo anticipatoriamente y el segundo lo hará con el primero retroactivamente. Esto es lo que decíamos antes del juego de las anticipaciones y retroacciones en relación a S1 y S2. De este modo, Ford no llama al objeto, sino a da. Y este hará lo mismo con aquel, o sea, que no llama a un objeto, sino al significante anterior, ¿no? Al anterior, o sea, este movimiento del tiempo del futuro anterior, ¿sí? S2 está, digamos, S1 adquiere una significación en función de S2, ¿sí? Como surge un significante, se lo puede pensar como la pieza de una máquina. Si se incorpora esta pieza a esa máquina, los elementos de esa máquina se empiezan a permutar, empiezan a cambiar en función de lo nuevo que se incorpora o se incluye en esa máquina, ¿no?
Si hay significantes, que todo ha cambiado. Por eso el acto de lectura del analista es muy importante para que advenga lo nuevo en esa máquina que repite, como un automático, ¿sí? Es necesario que se despliegue la cadena, que haya intervenciones, para que este concepto de repetición, como una máquina automática que repite, articulada a la lógica significante, pueda romperse, pueda advenir algo nuevo, ¿sí? Y deje de repetir. Esta repetición pensada como una falla, porque la repetición hace que el sujeto padezca por ella, ¿sí? Seguimos, creo que es la última. Y entonces la máquina como un automático que insiste y falla, ¿no? Hay como una lógica fallida en esta repetición, ¿no? O sea, Lacan lo piensa como una máquina que falla, ¿no? Entonces lo que dice es que eso falla y produce efectos terribles sobre el cuerpo, sobre las personas, ¿no? Hace a las personas padecer, y viene del mensaje, articulado al circuito del otro, y no de algo que es, no de un objeto, no de un trauma, no de una fuerza, no de una energía, ¿no? Sino con una lógica significante. Con la lógica del significante, articulada al circuito del otro, ¿no? Para Lacan este es el concepto de compulsión a la repetición, articulado a los conceptos de azar, de máquina, de insistencia significante. Dice, el automatismo proviene del funcionamiento de esta máquina entendida como el triángulo de Pascal y no como un reloj, bueno, ¿no? Como una máquina, como una fórmula matemática, ¿no? Y él lo llama una máquina causal de la repetición. Bien. Bueno, justo 9:30, hasta aquí la presentación, la extensa presentación del concepto de repetición. Primero vimos a Nacio, un Nacio freudiano, después vimos a Freud, después a Lacan, ¿no? Intentando, bueno, yo intenté hacer un recorrido de este concepto, y bueno, espero que les haya interesado, que la pregunta que yo me formulé haya sido interesante para ustedes. Bueno, yo ahora espero un poco si hay preguntas, dudas o comentarios al respecto para poder intercambiar. Bueno, entonces vamos a cortar acá. Probablemente las preguntas vengan, las pueden mandar por escrito. Ahí Julián dejó el mail, así que en mi mail, así que las preguntas las pueden mandar por ahí, bueno, para poder seguir pensando este tema tan interesante. Así que bueno, me despido, hasta la próxima presentación, y bueno, fue un gusto presentar este tema de la repetición en Lacan y en Nacio. Nos vemos. Hasta luego.